Le agradezco mucho a Felipe de la Mata, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se encuentre conmigo aquí en la cabina de la primera emisión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, magistrado? Hola Pascal, ¿qué tal? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues pusiste en circulación este año una novela de tu autoría que se llama Las Heridas, que es un libro pues, que tiene que ver con el proceso electoral de 1988, muy polémico proceso electoral en el que fue elegido presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, que dejó pues, muchísimas dudas y que sirvió de punto de partida, no el único punto de partida, pero creo que sí uno de los más importantes para la transformación de nuestra legislación y nuestras instituciones electorales. Sí, así es, Pascal. Escribí esta novela, se trata de una novela, tratando de recordar una época de mi vida, una época que yo llamaría muy emocionante, muy especial. Yo empezaba a vivir en 1988, tenía 16 años, y de alguna manera también México estaba empezando a vivir su democracia. El año de 1988 me parece que es el momento en que es la sociedad la que sale a gritarle al régimen de partido hegemónico que hasta ese momento se había había llenado los espacios de cuestiones como la guerra sucia, el 2 de octubre, el halconazo, a gritarle, a decirle que México tenía que cambiar y que la gente estaba harta. Muchas cosas convergieron ahí, Muchas. ¿no? También la molestia por la falta de atención a los efectos del sismo, de los sismos de 85, en fin, muchas inconformidades, tensiones desembocaron en la elección presidencial de aquel año. Muchas, e incluso molestia también de la clase empresarial después de la expropiación de la banca de 1982. Me parece que todo eso hizo que el régimen tuviera que abrirse. El régimen no quería abrirse, evidentemente, ellos podrían haber seguido, pero fue la sociedad la que terminó imponiéndose. Y los fenómenos sociales de 1988 son los que explican pues todas, vamos a llamarlo, las reformas electorales de los años 90 y las transiciones democráticas que hemos tenido. No podría haber nada de eso sin 1988. Sí, por ejemplo, hay que recordar que aquella elección presidencial, lo sé además porque me tocó cubrirlo, pues lo calificó la Cámara de Diputados, sí. Constituida en colegio electoral. Hoy en día las elecciones las califica un tribunal, el tribunal del que eres parte de su sala superior, y bueno, tenemos en lugar de la Comisión Federal Electoral, que era encabezada por el secretario de Gobernación, pues tenemos un Instituto Nacional Electoral independiente que hace esa tarea. Así que los cambios que se derivaron de esa elección muy disputada, pues han sido fundamentales y pues quisiera preguntarte qué riesgos tenemos desde tu punto de vista, Felipe de la Mata, de perder esos cambios que con muchos esfuerzos, muchas movilizaciones, muchos artículos, mucho esfuerzo de la sociedad civil se logró construir. El primer riesgo es al olvido, al recordar ese México de antaño. Por eso también escribí esa novela. A ver, escribí la novela en mucho, pues por pasión, me doy a entender. Tenía yo necesidad de expresar lo que siento y lo que pienso en torno a ese año del 88. Pero también es una forma de decirle a la sociedad, a los que la lean, recordemos el 88, acuérdense, por ejemplo, en la mesa de la casa de mi abuela, cuando alguien decía algo contrario al gobierno, mi abuela lo corregía y le decía, cuidado, no digas esas cosas aquí, pero ten cuidado. A ver, era un tema, había censura, no había libertad de expresión, hay que recordar que el periódico, el papel del periódico era vendido solamente por un órgano del gobierno y si quería el gobierno, digamos, no le gustaba lo que escribía un diario, pues les limitaba el papel periódico. Vamos a decirlo así de claro, era un México sin libertad de expresión. Tenemos que recordar esa época, sí era un México diferente. Primer punto, el olvido y por lo tanto no recordar cómo era ese México. Me hiciste recordar que en cuarto de primaria fui castigado por la maestra por contar un chiste de Luis Echeverría. Claro. Un chiste blanco. Claro. Nada serio. Pues sí, no teníamos libertad de expresión, pero ese olvido, ¿qué tanto lo sientes que está presente en nuestra sociedad? ¿La sociedad está dispuesta a olvidar o no cree necesario recordar que hubo un tiempo en el que se vivía de esa manera la vida política en México? Mira, yo creo que también es parte de la renovación generacional.
Las nuevas generaciones no vivieron ese México, el México del 2 de octubre, del halconazo, de la caída del sistema, lo han olvidado. Por eso hay que recordárselos. Yo pienso que las generaciones nuevas, yo soy profesor de la UNAM y de la UP, y la verdad es que en las universidades yo veo chavos que pues, les ha tocado ver, llegar, votar, y después cambia el partido en el gobierno, y piensan que siempre ha sido así y que eso es lo normal. Y tienen razón, es lo normal, pero ¿cómo se llegó a eso en una democracia liberal? Hay que recordarlo todo el tiempo. Estoy seguro que tienes un punto de vista al respecto y me gustaría conocerlo. El presidente López Obrador ha propuesto una serie de reformas, una de las cuales transformará, si se lleva a cabo, el Poder Judicial. Hay quienes dicen que para bien y quienes dicen que para mal. Pero el hecho de que magistrados como tú pudieran no llegar a su cargo por mérito, sino por elección, ¿te parece a ti que es una medida, una reforma que haría avanzar nuestro sistema electoral o por lo menos no hacerlo retroceder? Pascal, yo creo firmemente en la carrera judicial. Yo mismo soy fruto de la carrera judicial del Tribunal Electoral. Entré en 1997 al Tribunal Electoral como secretario auxiliar, el punto más básico de esta carrera. Fui ascendiendo a lo largo de décadas, me pasé 14 años como secretario de estudio y cuenta redactando sentencias, fui secretario general de acuerdos, tuve otros puestos administrativos, fui magistrado regional y después magistrado de sala superior. Prácticamente he estado en todos los puestos posibles. Creo firmemente que es la carrera judicial la mejor manera de capacitación y selección de jueces y magistrados. Ahora, he dicho que no me parece buena idea la vía democrática para la elección de jueces y magistrados, dado que deben ser fundamentalmente especialistas que resuelvan con base en conocimientos técnicos. Sin embargo, también hay que reconocer una cuestión. Los que pensamos de esta manera, pues parece ser que somos minoría. Y parece ser que ahora... Por eso hay que alzar la voz para que la mayoría escuche, ¿no? Pues, y sobre todo creo que siendo minoría y que ahora esto se va a discutir en la Cámara de Diputados y de Senadores, es decir, será la gente la que ha instruido a sus representantes para que esto se discute en Cámara de Diputados y Senadores. Yo pienso que lo que tiene que hacerse pues, es racionalizar la propuesta. Pareciera que la instrucción del pueblo es clara. Ahora la pregunta es, ¿cómo? Yo, por ejemplo, pensaría... solo es una idea, pero es que he escuchado en estos foros que se han hecho, he escuchado buenas ideas. Por ejemplo, que los candidatos que se sometan democráticamente a estas elecciones, pues pasen un examen. Y yo diría un examen duro, un examen de selección. Bueno, me parece buena idea. He escuchado también cosas que tienen que ver con gradualidad en la toma de la decisión. Pues pareciera razonable también, ¿no? Ahora, repito, no hay mejor sistema que el de carrera judicial, pero los que pensamos así somos minoría. Ustedes van a tener dos o más, pero bueno, dos discusiones importantes en los próximos días. Uno de ellos es la calificación de la elección presidencial. No te haré opinar sobre eso porque pues eres parte, yo sé que no puedes, elaboraste el proyecto y sí, por lo mismo y porque eres parte de la Sala Superior no puedes opinar sobre el tema. Pero bueno, esa es una. Y otra será que después de que el INE distribuya las diputaciones plurinominales, seguramente vendrá algún recurso y ustedes tendrán que resolver ese recurso. Pero sí quiero preguntarte algo al respecto. Desde el día siguiente de la elección, la secretaria de Gobernación ha creído que es parte de sus responsabilidades decir cómo quedará conformada la próxima Cámara de Diputados. ¿Es parte de sus responsabilidades o está haciendo algo que la ley no le dice que haga? Mira, por lo que sé, he escuchado en notas periodísticas que se ha presentado un medio de impugnación en temas electorales respecto del tema. Ajá. Entonces, tampoco podría pronunciarme directamente de esa temática, dado que se está presentando, o se va a presentar, o ya se presentó, pero he escuchado a actores políticos diciendo que lo van a hacer, sí, un medio de impugnación en ese tema particular. Sin embargo, te puedo decir una cuestión que es importante. El paradigma
después de lo de 1988 y después de las reformas electorales de los años 90, pues ha sido extraer o sustraer al Ejecutivo de los temas electorales. Eso también hay que hacerlo notar. En 1988 la Comisión Federal Electoral era presidida por el secretario de Gobernación. Todavía hasta 1996, si recuerdo bien, el presidente del INE, IFE, en ese momento, era también el secretario de Gobernación. Y a partir de 1996 y su gran reforma es que se ha decidido que el Ejecutivo no tenga nada que ver en temas electorales. ¿Qué sucedería si pasa una de las reformas de corte electoral que está propuesta, que es la desaparición de los legisladores plurinominales? ¿Cuál es tu opinión como especialista en materia electoral, que lo eres desde hace muchísimos años? Mira, a ver, la primera cuestión que hay que decir es, he tenido la suerte de estudiar en el extranjero y por lo mismo de darme la oportunidad de ver sistemas diferentes digamos, de elección. Yo creo que todos los sistemas tienen un pero. ¿De acuerdo? Ninguno es perfecto, porque si no todo el mundo estaría copiando el sistema perfecto y estaríamos en armonía plena. A ver, he estudiado los sistemas electorales europeos que guardan una mayor proporcionalidad entre el número de votos y de curules. Aún así, también existen reglas como la llamada fórmula D'Hondt, que es la que se utiliza en varios países de Europa y donde, si bien se guarda una mejor proporcionalidad, también hay que decirlo, se le da, digamos, es una proporcionalidad copeteada, ¿no? Para que es el caso de Alemania, ¿no? Y de España, ¿no? Donde se le da una mayor proporcionalidad específica, digamos, al ganador se le da un premio, vamos a decirlo así. Ahora, a mí me parece que es una cuestión fundamental que cualquier toma de decisión en torno a la representación popular, específicamente, busque, digamos, una mayor, ¿cómo decirlo? Una mayor legitimación del órgano legislativo. Y esa pregunta de cómo hacerlo, lo tendrán que hacer, pues en su caso, el órgano constituyente mexicano, ¿no? Bueno, para concluir, y digo, no entramos en las materias de la calificación de la elección ni de la distribución de los plurinominales, porque son temas que te tocará, sobre los que te tocará fallar como miembro de la Sala Superior del Tribunal, pero ayúdame con los tiempos. ¿Para cuándo calculan que podría expedirse la constancia de mayoría? A ver, el proyecto lo circulamos el miércoles, es público. Yo invito a todo el auditorio a que se meta a la página de internet del tribunal. Ahí hay una franjita, digamos ahí, donde dice Comisión Sustanciadora del Proceso Electoral 2024 o Comisión Especial, me parece que dice. Métanse. Es la primera vez en la historia del país que todo el expediente de la elección presidencial está a la vista de todos los mexicanos. Pueden ustedes leer las demandas, pueden ver las pruebas, todas las pruebas. Pueden ustedes formarse un criterio. Vean, de verdad, es importante. Ahora, ya además desahogamos las pruebas de manera pública, pueden ver todas las pruebas, fundamentalmente los vínculos electrónicos que se ofrecieron, y viene lo más importante, el proyecto. El proyecto está ahí, no llega a 140 páginas, es importante también hacerlo notar, es relativamente sintético, porque este tipo de cuestiones, pues evidentemente implica mucho estudio de muchas páginas, 140 páginas, comienza con una síntesis para que toda la gente pueda advertir los argumentos y en su caso legitimar la decisión. Ahora, el miércoles se presentó a mis compañeros magistrados de la Sala Superior y además a la magistrada Claudia Valle, que será el sexto integrante de la Sala Superior el día de la calificación correspondiente. ¿Cuánto tiempo van a necesitar para estudiarlo? No lo sé. Así a ojo de buen cubero yo pensaría que un par de semanas, 3 semanas es algo razonable, ¿no? Le corresponderá a la presidencia del tribunal convocarnos para resolver el tema. Bueno, pues estaremos pendientes de todo ello y le recomiendo a nuestra audiencia la novela del magistrado Felipe de la Mata, Las heridas, para pues recordar, como él dice, cómo eran las elecciones apenas en 1988 y cómo hemos cambiado y la importancia de que no perdamos los logros. Gracias, magistrado. Gracias, Pascal. Gracias.